demais, o que que tem? Ela só me guarda a despeito, ela só me guarda a demais. O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz, mas o que que tem? No lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quebra. Street video, tired This is just a little samba built upon a single note. Other notes are sure to follow, but the root is still that note. Now this new note is the consequence of the one we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the scale I know, and at the end I've come to nothing, and I mean nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, don't me fa sol la si do. He will find himself with no show. Better play the notes you know. Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar número 14, ya luego desde el mes de marzo y abril que arrancamos con estos espacios muy valiosos con un único objetivo, y es de poder darles una mirada sobre todo lo que está sucediendo con excelentes profesionales. Y bueno, hoy tenemos un tema que es el Road to Market, muy relevante, sobre todo en este espacio y en esta temporada que aún no finaliza y que pareciera que, según los expertos, no va a finalizar, o simplemente ya comenzó otro nuevo normal, ¿no? Ayer escuchaba a un autor que decía: entramos a confinamiento en marzo del 2020 y salimos 10 años después, salimos en junio del 2030. Entonces, hoy quiero agradecer, nos acompañan dos profesionales que ya habían tenido un espacio anteriormente para hablarnos de temas muy relevantes. Específicamente era el día cero, ¿no? ¿Qué sucedía en el post-COVID? Y bueno, hoy nos traen nuevamente información que creo que va a ser muy aplicable a cada uno de nuestros negocios. Primero, quiero presentar a Matilde Willock, quien tiene 28 años de experiencia ya, es consultora senior en BMA, ha trabajado con todo lo referente a desarrollo de estrategias comerciales, mercadeo, manejo y optimización de negocios en retail, marketing, construcción de marcas, segmentaciones, entendimiento del shopper consumidor, y trabajó en empresas como Procter y Walmart. Bienvenida, Matilde. Muchas gracias, Wilmer. Y de igual forma nos acompaña Rodolfo Artiles, quien es fundador y presidente de dicha organización BMA, que le agradecemos mucho porque hemos tenido mucha interacción valiosa en estos tiempos. Rodolfo tiene 28 años de experiencia, también con experiencia en gerencia general, administración, procesos de ventas, habilidades de ventas y otras cosas más muy valiosas, como es el caso de transformación de negocio, integración de marcas, alianzas estratégicas, manejo organizacional. Y bueno, ha trabajado en compañías como Procter, The Clorox Company, Whirlpool. Bienvenido, Rodolfo.
Gracias, Wilmer. Un gran placer y un honor que nos hayan invitado y seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Rodolfo, la verdad yo creo que vamos a continuar con la misma dinámica de siempre. La invitación es a que si tienen preguntas, el chat lo dejamos habilitado para que si en la exposición de Rodolfo y Matilde tienen algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta, por favor no duden en hacerlo y sin más a qué hacer referencia, nuevamente gracias y estamos aquí con grandes expectativas, Rodolfo y Matilde. Buenísimo. Gracias, Wilmer, y gracias a toda la audiencia. Muy honrados nuevamente por estar aquí en este foro y a la paciencia y la dedicación del tiempo de toda la audiencia. La verdad que muchas gracias también a GSP, a toda su organización por la organización de estos webinars que son, la verdad, muy útiles para mantenernos informados y mantenernos un poco con cierta información de algunas cosas que podemos estar haciendo como resultado de la situación que estamos viviendo. El tema de hoy es, como decía Wilmer, súper relevante. Si yo tuviera que rankear las 3 cosas más importantes que están ocurriendo hoy allá en el mercado afuera, una de ellas claramente es la reconfiguración del route to market. Y esta reconfiguración viene impactada por diferentes elementos. Por lo tanto, lo que quisiéramos es el día de hoy llevarlos por los próximos 45 minutos probablemente a través de los impactos más importantes que estamos viendo que están relacionados con ese route to market, cómo lo está impactando, pero probablemente más importante aún, qué deberíamos estar haciendo basado en esa situación, ¿no? Cómo el mercado se está comportando, cuáles son los elementos más importantes y entonces nuestra recomendación desde el punto de vista de ajustes que las compañías deberían estar haciendo basado en esos impactos. Matilde va a estar manejando los primeros puntos que tienen que ver con todo lo que es el impacto que estamos viendo y las influencias que están teniendo estos aspectos dentro del route to market, que serían básicamente los primeros 4 puntos. Y el último punto, que es los ajustes a mi negocio, lo voy a tratar de manejar yo. Nuevamente, si tienen preguntas, comentarios, todos son bienvenidos, los pueden manejar a través del chat y vamos a tratar de manejarlos en la medida en que vamos progresando. Así es que dejo con ustedes a Matilde. Muchísimas gracias, Rodolfo, y bienvenidos. De veras es un gusto y un privilegio estar aquí otra vez con ustedes. Hoy lo que les traemos es un poquito justamente dónde estamos hoy y los impactos en 3 factores que sabemos que son muy importantes en cualquier negocio. El impacto que COVID-19 ha tenido en las categorías, el impacto que se está teniendo en el consumo de medios de parte de los consumidores y, no menos importante, el impacto que está habiendo en los canales de distribución. ¿Cuáles son esos cambios que se están dando por el COVID-19 para después, pues obviamente ya entender cómo podemos tomar en cuenta esos cambios y hacer los ajustes necesarios en nuestro negocio? Vamos a ir muy rápido por el dónde estamos hoy, aunque esto sí ha hablado ya bastante, pero igual quisiéramos empezar por ahí. Sabemos que hoy hay un estado de shock importante, ¿verdad? Nunca nos habíamos enfrentado, o por lo menos en mucho tiempo, por lo menos en los últimos 50 años, no nos habíamos enfrentado a una situación como la que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Hay industrias altamente afectadas, o sea, sabemos que industrias como el transporte, como la ropa, como las joyas y cualquier artículo de lujo realmente, turismo, servicios de cuidado personal y entretenimiento fuera de casa son categorías que realmente han representado caídas importantísimas en los últimos 3 meses. Por el otro lado, pues tenemos de alguna forma industrias y categorías que se han visto afectadas positivamente, ¿no? Alimentos, productos de desinfección y de salud, entretenimiento en casa y todo lo que es entrega a domicilio, de alguna forma todo eso, pues por la necesidad que ha habido de los consumidores, se han visto afectadas positivamente. Otro de los impactos que nos ha traído esta situación es la reducción en remesas. Al ser esto una situación global,
no una situación de Latinoamérica o de Centroamérica, pues sabemos que la economía de Estados Unidos afecta mucho cualquier cosa que pasa en toda Latinoamérica, y al estar afectada también la economía de Estados Unidos, esto ha reducido las remesas. Y si entendemos que en Latinoamérica las remesas representan en muchos de los casos hasta 25% del PIB, en algunos de los casos ese 25 puede llegar a ser hasta 40% dependiendo del país, pues es un impacto importante. Luego tenemos el tema de confinamiento. El confinamiento al que nos hemos estado enfrentando, pues tiene impactada toda la actividad económica, toda la movilidad, ¿verdad? En Latinoamérica ha habido una reducción de movilidad entre el 50 y el 90%, dependiendo del país, y desafortunadamente pues todavía estamos en eso. Ya se habla en algunos países de empezar reaperturas, pero la verdad que va a ser un proceso largo, así es que todavía nos estamos enfrentando a eso. Y si tomamos en cuenta que Latinoamérica depende mucho del subempleo, más del 50% de la economía está basada en subempleo, en economía informal, pues este impacto se vuelve todavía más grande, ¿no? Porque esta gente es la que vive en muchos de los casos de su negocio el día a día, y al estar con ese confinamiento, pues se ven seriamente afectados. También hay un impacto en los precios de los commodities, ¿verdad? Los commodities han bajado un 22% en los últimos 12 meses, y Latinoamérica, pues en un 50%, depende de estos commodities. Entonces, eso también trae un impacto adicional en la economía. Y el último tema es el impacto que vemos en el PIB, ¿no? Teníamos otra vez muchísimas décadas de no ver a toda Latinoamérica con PIBs negativos. Siempre había algún país que podía tener problemas, un par de países con problemas, pero ver a toda Latinoamérica con un PIB de menos 7.2, que es la expectativa para el 2020. En el caso de Centroamérica es menos grave, estamos hablando de menos 3.6, pero otra vez no es algo usual y a lo que nos hubiéramos estado enfrentando. Y aquí solo un comentario rápido, Matilde. Esos números, de hecho, cuando los presentamos en el webinar pasado, eran diferentes. Estos números son del Banco Mundial, y el reporte de mayo del Banco Mundial tenía a la región impactada en menos magnitud. El último reporte que sacó esta semana, de junio, ya está envisionando una caída del 7.2%. O sea, la situación sí se ve bastante complicada. Sí, y eso es porque ya se habla de esta segunda ronda del COVID-19 que todo el mundo está esperando que vuelva a aparecer, ¿no? Que sí va a aparecer en septiembre, que sí, pero lo que es una realidad es que este nuevo normal cada vez se ve más complicado y más difícil, y eso es de alguna forma lo que afecta el cambio que mencionó Rodolfo. Un poquito las tendencias, dijéramos, y cómo se han afectado las categorías con el COVID-19. Aquí vemos varios de esos impactos. El primero es en bienestar social, ¿verdad? El bienestar social agarra una relevancia muy, muy importante. La gente está preocupada por estar saludable, por estar bien, no solo físicamente, también emocionalmente, ¿verdad? Y esta preocupación va a persistir probablemente en los meses y probablemente años futuros. También existe el tema de empatía. La gente está buscando a las marcas, está buscando esos mensajes de empatía que la hagan sentir mejor, entendiendo pues que está en una situación anormal, que crea mucha frustración, que crea mucha ansiedad, ¿no? Entonces, cualquier tema, ya sea de una marca, de algún mensaje que le da empatía, pues la hace sentir mejor y crea una relación más cercana con quien está dando ese mensaje. Obviamente también hay un tema de no contacto, o sea, obviamente eso se ha vuelto ahorita muy importante, los ecosistemas sin contacto para evitar los contagios, y ahí hablamos de diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo hago pagos sin contacto? ¿Cómo me haces entregas sin contacto? O sea, cada vez este tema, otra vez se buscan alternativas, se buscan opciones porque se vuelve muy relevante.
Otro tema es la seguridad, ¿verdad? Y esta seguridad se busca en diferentes niveles. Se puede buscar desde físicamente hasta en cyber security, ¿verdad? O sea, toda la parte, pasamos mucho más tiempo ahora en nuestras computadores, en webinars como este, o conectadas a reuniones a través de diferentes plataformas. Entonces, estamos más expuestos a cualquier tema de seguridad cibernético, ¿no? Entonces, todos esos temas de desarrollo de sistemas de seguridad agarran mucha relevancia y va a seguir la gente buscándolo. Luego tenemos el tema de suscripciones, pues para nadie es sorpresa que Netflix, dijéramos, ha crecido hasta 40% en esta pandemia su número de suscriptores. Pero lo interesante es que no solo son esas plataformas de streaming las que crecen. Todo este tema de suscripción se está expandiendo a productos y a diferentes servicios, ¿no? Ya hablamos de suscripción hasta en productos masivos como Coca-Cola, que tiene ya un programa de suscripción donde de alguna forma te hacen llegar sus lanzamientos, sus primicias de nuevos sabores, te hacen llegar también accesorios con la marca Coca-Cola, si tú eres suscriptor, ¿no? Entonces, ya estamos viendo este tema de suscripción en todos los negocios y seguro va a seguir creciendo. Productos para la casa, obviamente al estar más tiempo en la casa, pues se ha desarrollado esa necesidad de productos para la casa o para hacer cosas en mi casa, ¿no? Han aumentado cosas como máquinas para hacer pan, que me recuerdo que veía que aumentó 600% su venta en esta época versus las tendencias anteriores. Equipos de ejercicio que se han hasta triplicado las ventas de equipo de ejercicio para poderlo hacer en la casa, ¿verdad? Todas esas cosas que nos van a ayudar a estar más cómodos en nuestras casas o por necesidad, como la venta de freezers, que también aumentó en casi un 200%, porque la gente pues quiere almacenar más comida en su casa. Todo eso son tendencias que de alguna forma hemos estado viendo. Luego tenemos preferencias de productos y servicios locales. Esto no es algo nuevo, pero sí se reforzó con el COVID, ¿no? El buscar marcas locales, el ayudar a nuestras comunidades cercanas a través de consumir sus productos, es algo que de alguna forma ya venía, pero que con el COVID se afianza, ¿no? Porque la gente pues quiere ver el impacto en sus comunidades, quiere tratar de ayudar a su comunidad, y si tomamos en cuenta que todo el tema de importaciones, dijéramos, se complica mucho por los temas de transporte, que no hay tanta disponibilidad de espacios en barcos o aviones, etcétera, pues es mucho más fácil ahorita buscar esas opciones locales, ¿no? Luego tenemos el tema de automatización. La automatización se está metiendo en todo lo que hacemos. Dijéramos, si algo ha ayudado la pandemia y el COVID-19, es que empresas hayan tenido que buscar opciones para, ¿cómo se llama?, no depender de personas, ¿no?, para realizar cosas. Entonces, seguro existe una presión para, por ejemplo, regresar empresas con esto que pasó o fábricas de China a sus países de orígenes. Y la única forma de competir con los costos que se pueden conseguir en China es a través de automatizar. Automatizando, pues se puede competir en costo, y es algo que todas las industrias están empezando a ver, porque ya aprendieron que si bien la globalización funciona muy bien, pues también cuando se dan situaciones como la que estamos viviendo, se complica mucho, ¿no? Cuando el producto está del otro lado del mundo y no es fácil traerlo, o se dan regulaciones como le pasó a 3M con las mascarillas, ¿no? Que China decidió que las mascarillas no podían salir de China, y 3M, aunque era una compañía americana, pues no podía llevar esos productos a Estados Unidos. Entonces, eso está haciendo repensar toda la estrategia de suplencia, y la automatización seguro va a jugar un rol muy importante dentro de todo eso. Luego tenemos el e-commerce. El e-commerce se ha desarrollado muy, muy fuerte en estos últimos 3 meses. Todo el mundo ha buscado
alguna forma, alguna plataforma de vender sus productos ahora a través en línea. Dijéramos, por ahí el CEO de Shopify decía que se ha avanzado en 3 meses lo que se iba a avanzar en 3 años en términos de e-commerce, ¿no? Y vino para quedarse, señores. Habían obstáculos que la gente tenía para entrar al e-commerce, ya fuera desconfianza, no estoy segura quién es esta empresa, si me van a traer las cosas, había tal vez miedito a la tecnología, a entrar a la aplicación y aprender a manejarla, pero todos esos obstáculos, una vez superados y cuando ya empecé a usar la plataforma, pues no hay ninguna razón para que no la siga usando, ¿no? Entonces, el e-commerce vino para quedarse. Y el tema omnicanal, que justamente para mí van bastante amarrados, porque una vez que te metes a e-commerce, pues, y tú tienes tus tiendas también físicas, dijéramos, o vendes en tiendas físicas, tienes que amarrarlo y moverte a esa experiencia omnicanal, porque es lo que el consumidor está buscando. Y más adelantito, ahí vamos a hablarles un poquito más de ese tema. Eso es lo que está pasando con las categorías. Ahora un poquito, ¿qué está pasando con los medios, no? Y aquí sí hay una diferencia importante si lo vemos por generación. Y por eso de alguna forma ven este cuadrito separado por generación, porque todo, pues es claro que dependiendo de las generaciones, todavía hay unos comportamientos diferentes entre generaciones. Y aquí algunos ejemplos. Tal vez lo primero que quisiera mencionar es el TV online streaming. O sea, ¿verdad? Todo lo que son esas plataformas de streaming se están volviendo un medio muy importante y eso la verdad que pesa casi en todas las generaciones. Eso está siendo bastante consistente. Pero luego si nos vamos a otros medios como televisión, todavía son muy importantes para la generación X, para los boomers, pero no tan importante para la generación Z o millennials, ¿no? Luego tenemos videos en línea, que son la forma o el medio más utilizado para esta generación Z y para millennials, no necesariamente para la generación X o para los boomers. Y el medio que vemos que de alguna forma pues se cae en casi todas las generaciones es prensa, ¿no? Por lo menos la prensa escrita. Hay un movimiento un poquito a prensa online, donde todavía la gente sí está viendo algunos temas online, pero prensa escrita de alguna forma se reduce muchísimo. Y en términos de podcast, que es un medio de comunicación que los millennials de alguna forma han adoptado muy bien, lo vemos que en otras generaciones, como los boomers, como la misma generación X y hasta la generación Z, no usa tanto los podcasts como los sigue usando los millennials, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues para saber a dónde de alguna forma tenemos que ir a buscar a nuestros consumidores. Si tenemos claros quiénes son nuestros consumidores, a quién es al que le queremos hablar, pues a través de información como esta podemos ir a buscarlos y podemos hacer que nuestro mensaje les llegue de la mejor forma. Aquí un poquito, en términos de hábitos, qué cosas estamos viendo. Lo que ven en la gráfica azul clara es lo que está incrementando y lo que ven en la gráfica azul oscura, que casi se ve negro, es lo que está reduciendo. Y aquí la pregunta era, ¿en qué voy a estar usando mi tiempo, ¿no? El cambio esperado en el uso del tiempo en las próximas semanas. Y lo que vemos es que la gente está esperando usar más tiempo en redes sociales, en videos, en películas, en textos o chat y en noticias, ya sea online o en vivo. Eso es lo que ellos están esperando, donde van a pasar más tiempo. ¿En dónde voy a pasar menos tiempo? Voy a pasar menos tiempo en videojuegos, voy a pasar menos tiempo en tele, en compras en línea o incluso leyendo, ¿verdad? Entonces, estos son cambios de hábito que de alguna forma vamos a seguir viendo, dijéramos, en este tema de pandemia que estamos viendo. Aquí esta pregunta es bien interesante, ¿no? Porque mucha gente está hablando de que todas las empresas, pues de alguna forma las ventas están restringidas, aunque ya vimos que no todas las industrias tienen sus ventas restringidas, ¿no? Las industrias de alimento, la verdad que
no les ha ido mal en esta pandemia, con muchos retos, porque han tenido que acomodarse a las restricciones con las que tienen que trabajar. Si tenían una planta, pues a lo mejor ahora no la pueden trabajar las 24 horas como lo hacían antes. La entrega de los pedidos, dijéramos, a las diferentes empresas de retail o donde venden sus productos, pues también tiene restricciones, pero la verdad que los resultados no han sido tan malos para ellos. Entonces, aquí vemos de alguna forma cómo se está comportando el gasto en el tema de COVID-19. Y muy interesantemente, lo que vemos es que alrededor del 50% de las empresas dice que su presupuesto no ha variado o más bien ha incrementado. Si hay un 50% de empresas, hasta 55% si lo vemos en términos de presupuesto total, que sí dicen que hay una restricción y han disminuido su presupuesto. Y esta reducción puede ir entre un 4 y un 25%, así como el aumento. Pero ¿por qué es importante para mí esta información? Porque muchas veces cuando estamos pensando en esta crisis, hablamos de reducciones, ¿no? Como que todo el mundo lo que está haciendo es reducir presupuesto y que esa es la única alternativa que existe cuando nos enfrentamos a una crisis como esta. Pues ya vemos que no todo el mundo lo está haciendo así, ¿no? Hay gente que más bien está aprovechando la crisis para invertir, para desarrollar su negocio y crear crecimiento. El otro tema que ha cambiado también bastante es cómo los suplidores están interactuando con los clientes. Aquí vemos que, que antes del COVID-19, pues veíamos que el 52% de todas las interacciones, esto es de acuerdo a encuestas de McKinsey, tenían interacciones de ventas tradicionales con sus clientes. ¿Qué significa eso? Pues te voy a visitar, nos reunimos, ¿verdad? O sea, interactuamos personalmente, etc. Hoy, con el COVID-19, vemos que el 66% de las interacciones de venta son digitales. ¿Y qué significa eso? Que son a través de plataformas digitales como una reunión en Zoom, en Teams, en cualquiera de esas plataformas o incluso pues hasta por teléfono, ¿no? Pero son virtuales. Ya realmente se ha reducido mucho esa visita de persona a persona. Y señores, créanme que uno puede pensar que estos cambios de hábitos se dan momentáneamente por la restricción que existe, pero si vemos que funcionan, si vemos que se puede trabajar así, es muy probable que muchos de estos cambios persistan. Y a lo mejor no a los niveles que estamos viendo aquí, porque seguro va a haber gente que sí va a querer todavía que la visitemos personalmente, etcétera, pero van a haber otros clientes y otras compañías donde dice, oye, digitalmente me funciona perfecto y me ahorro tiempo, ¿no? Entonces, ese cambio se queda. Luego, tenemos, como aquí vemos, que el 90% de las business to business han transicionado a un modelo de ventas virtuales. Aquí vemos los diferentes colores que ven en la gráfica, el azul oscuro, que les decía que a veces puede verse negro, son todas esas fuerzas de venta que transicionaron a trabajo vía video o teléfono al 100%, ¿no? Y vemos que eso varía entre 28% en Brasil, que es el más bajo, hasta 47% en España, que fue el más alto. Pero en promedio, casi un 40% de las fuerzas de venta migraron a full virtuales. Luego tenemos el azul clarito, dijéramos, que está en medio, donde hubo una transición parcial. Y ahí vemos que anda entre los niveles de 30-40%. Y el azul, que es un poco más brillante, dijéramos, es donde las fuerzas de venta cara a cara, pero trabajan también con ventas vía web. Si sumamos esos tres elementos en los cuales en los tres hubo de alguna forma una transición a modelo virtual, ahí es donde vemos ese 90% que les mencionaba anteriormente, y son muy pocas empresas, o sea, si vemos ahí entre 7%, 8%, las que han dicho que siguen manejando clientes. Bueno, y si a eso le resto las que de alguna forma solo tienen fuerza remota, realmente es entre un 1 y un 5% los que han seguido visitando clientes personalmente.
¿verdad? Entonces hay un cambio muy de fondo acá que, como les decía, que probablemente en buena parte vino para quedarse. Aquí también vemos un poco el cómo se ha comportado la venta, ¿no? Otra vez, siempre pensamos en crisis y pensamos, bueno, seguro, los negocios están restringidos, ¿cómo se llama? Las ventas se han caído. Pues, si bien hay industrias y empresas muy, muy afectadas, como lo hablábamos hace un rato, la de alimentos y la de medicina tuvieron crecimientos muy importantes. Aquí ven, en esta gráfica, ustedes ven el comportamiento semanal que hubo desde enero, el 11 de enero, hasta mayo, hasta el 2 de mayo, cómo se comportaron las ventas en ese periodo, y ven cómo se llama, cómo justamente en marzo existieron esos picos inmensos, que no nos sorprende, fue cuando la gente, pues de alguna forma empezó la pandemia, no sabía bien qué esperar y fue a las tiendas a vaciar anaqueles, ¿no? A comprar todo lo que podía necesitar, y esos fueron los incrementos y ese pico que ven ahí justo en la semana entre el 14 y el 21 de marzo, ¿no? Luego eso se normaliza un poco, pero si ven se queda bastante por encima de la línea que venía en enero y febrero, ¿no? Por lo menos en el tema de alimentos y medicinas, que son las dos líneas celeste claro que ven ahí. En el caso de medicinas, sí ahora se ve justamente en el último mes, probablemente desde abril, una leve caída que empieza a levantar, ¿no? Pero en el tema de alimentos nunca regresó a los niveles anteriores y todavía sigue por ahí. Entendiendo un poquito entonces qué ha pasado con las fuerzas de venta, que ya vimos que de alguna forma cambia, ahora hablemos un poquito de qué está pasando con los canales de distribución, ¿no? Y aquí les traemos algunos estudios que enseñan cómo se ha comportado. Esto es un estudio en Colombia que justamente evaluó el canal el canal tradicional, y lo que vemos es que para abril, dijéramos sí, 77% de las tienditas estaban abiertas y sí había pues como un 23% que hablaba de que estaban cerrados o que estaban pensando cerrar. Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y no es sorprende porque obviamente entre más tiempo dura esta pandemia y esta cuarentena, pues la gente tiene que buscar opciones para trabajar, ¿no? Y para ganar dinero. Entonces, cuando vemos los mismos resultados en mayo, a finales de mayo, pues ya vemos que el 95% de las tiendas están abiertas. Esto varía seguro por país, pero me parece que es bastante representativo, ¿no? Y acá, específicamente, por ejemplo, acá en Guatemala, hablábamos de que la tienda de Doña Chonita, que se hizo famosa porque el presidente la mencionaba, la tienda de Doña Chonita sí podía estar abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría en esa tienda pequeña, pues no se iba a encontrar aglomeraciones de gente y de alguna forma ¿cómo se llama? No impactaba en los temas de contagio. Entonces, muchas tiendas lograron seguir abiertas, pero lo que es una realidad y es la otra gráfica que ven por ahí, es que el consumo en estas tienditas cayó, ¿verdad? O sea, hablábamos en abril, se hablaba que el 83% de los tenderos estaban reportando que sus ventas habían disminuido. Luego, en mayo, el 60% de los tenderos ya reportaban que su tienda había disminuido y eso se redujo a 54% el 22 de mayo. Entonces sí hubo una caída importante en el canal tradicional de tienditas que ha ido de alguna forma recuperándose poco a poco, si lo ven ahí, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y el canal que de alguna forma se vio un poco beneficiado con esta pandemia, más bien fueron los supermercados. Los supermercados, aunque sean independientes, pero es un supermercado más formal, más grande, donde la gente, como fue a hacer compras más grandes, fue a hacer compras para almacenar comida, pues quería tamaños más grandes, quería volúmenes más grandes y probablemente no fue a la tiendita, sino que fue a estos ya supermercados para abastecerse. Y ese cambio
ese cambio del volumen entre canal, aquí lo vemos claramente. Aquí también información de México, de justamente cómo se han reducido los viajes a las tiendas, ¿verdad? O sea, vemos que las tiendas de barrio sí se han reducido significativamente sus ventas. Acuérdense que la tienda de barrio está hecha para una compra de conveniencia, ¿no? O sea, se me acabó hoy el detergente que estaba usando, voy y compro una bolsita. Y a lo mejor hasta el fin de semana que voy a ir al súper y hago mi compra grande, pues compro una bolsa grande de detergente, pero en el camino compro lo que ocupo, lo que se me va acabando. Pues la gente lo que hizo fue abastecerse mucho y tratar de reducir al máximo esos viajes a la tiendita de todos los días, ¿no? Para ir a comprar las cositas que se me acababan, justo para no exponerse a los temas de contacto. Entonces, eso lo vemos ahí. Otra información importante que nos da Force de México es que el uso en línea para compras aumentó en 8 veces la venta, o sea, de lo que se vendía. Hablamos de febrero, ¿no? O sea, si comparamos, creció 8 veces la venta. Hay muchos supermercados, y esto no solo pasó en México, pasó en todos lados. Muchos supermercados abrieron sus opciones de plataforma en línea. La verdad que muchas veces improvisado, muchas veces ahí a la carrera, pero todos empezaron a buscar sus opciones para poder vender en línea. Aquí unos más sofisticados con plataformas tecnológicas que les permitían tomar los pedidos en línea. Otro era tan simple como llámeme o mándeme un WhatsApp, ¿no? Y se lo llevo a domicilio. También se desarrolló mucho el de te lo preparo y ven a recogerlo, porque obviamente la parte logística no estaba lista para cubrir todos los pedidos a domicilio que se estaban haciendo. De hecho, creo que una de las mayores frustraciones que tienen los consumidores hoy con todos estos servicios a domicilio es que la entrega es tardía, ¿no? Me pueden entregar en 3 días, me pueden entregar en 4 días o hasta 5 días después de que pido. Y es porque, otra vez, no estábamos preparados con una plataforma logística que permita que esto funcionara de la mejor forma con el boom que se tuvo. Mati, va a haber que acelerar un poco porque sí, para que nos dé tiempo de las preguntas y terminar también la presentación. Perfecto, voy Dale. rápido. En las tiendas tradicionales, aquí vemos un poquito los porcentajes de tenderos que declaran haber cerrado sus tiendas y en un 85% debido al COVID-19, ¿no? Aquí vemos que en Centroamérica 25% de los tenderos declararon haber cerrado sus tiendas de acuerdo a Nielsen. Y luego acá vemos un poquito los números de cómo se aceleró la compra en línea en los diferentes países, ¿no? Vemos países como México, donde se aceleró el 3.7%, pero vemos países como Colombia, donde se aceleró, o la penetración anual de e-commerce aumentó en un 9.9%, ¿no? Y si vemos el crecimiento de penetración, que lo ven en la gráfica de la derecha, pues vemos cómo aumentó en un 387%. Y todo esto debido al COVID, ¿no? El 83% de los consumidores hablan que es por el COVID-19. Luego acá, en una encuesta de Mercado Libre o en un trabajo de Mercado Libre, ellos midieron cómo se está comportando la navegación y la cantidad de búsquedas de usuario, y lo que ellos ven es que en esta época del COVID-19, 17% de los usuarios están aumentando su tiempo promedio en las sesiones, buscan más cosas en las diferentes sesiones. Y además de eso, hay un 39% más de búsquedas, ¿no? Entonces, no solo buscan más, sino pasan más tiempo buscando. Y aquí, las conclusiones con respecto al e-commerce, ¿no? O sea, uno es que definitivamente hay una mayor intensidad en la navegación. Eso lo hemos visto. Para Mercado Libre específicamente hay 5 millones de nuevos compradores en diferentes categorías. Se ha visto que en las búsquedas, en las compras, este nuevo estilo de vida, y ahí ven las categorías que de alguna forma crecen, ¿no? Como salud, consumo masivo, alimentos,
decoración del hogar, cosas que antes normalmente no eran tan relevantes para Mercado Libre. Y también vemos que ha habido de alguna forma un cambio en estos compradores esporádicos, frecuentes y leales, ¿no? En cómo de alguna forma la frecuencia con lo que todos estos grupos llegan ha ido en aumento. Y con eso termino y ahora sí voy a dejar a Rodolfo para que nos hable, ya entendiendo todos estos impactos, qué ajustes tenemos que hacer en nuestro negocio, que al final es lo más importante de que se lleven hoy. Excelente, gracias Mati. Yo creo que eso da una súper buena perspectiva de por dónde vienen los cambios, especialmente los que están impactando todo lo que tiene que ver con las rutas al mercado. Si quieres pasamos a la siguiente. Voy a tratar de cubrir los próximos slides en los próximos 10 minutos para dar chance un poco de unos 5 o 10 minutos de pregunta. Si nosotros pensamos en los canales de distribución, todas las rutas al mercado y las necesidades que tienen los negocios para poder incluir una ruta adicional, ¿cuáles serían esas razones, por ejemplo, con las cuales yo tendría que lidiar para poder decidir si voy a una ruta adicional al mercado? Podemos pensar de muchas, ¿no? Pero al final, poniendo las más tradicionales, ¿no? Las más típicas que podemos encontrar, si yo tuviera, por ejemplo, la necesidad de lanzar un producto al mercado rápidamente, o quisiera crecer mis ingresos, o accesar una fuerza de ventas que ya existe en algún canal, o ganar tracción en algún nuevo mercado, o construir una operación de servicio más eficiente, generar más flujo de caja, algo muy importante, o exceder las necesidades de los usuarios finales. Por ejemplo, estos serían algunos de los objetivos de negocio o razones por las cuales yo quisiera tener o diseñar o accesar un nuevo canal de distribución. De manera coincidente, podemos ver que por lo menos 3 de estas razones o de estos objetivos se cumplen el día de hoy. O sea, hoy estamos totalmente retados en los temas de configuración de rutas al mercado, y por lo menos esas 3 que aparecen ahí, que son, por ejemplo, el acceder a ese mercado alternativo rápidamente, necesito generar más ventas porque ocurrió, pues ya vimos los impactos que están ocurriendo, y necesito generar flujo de caja para poder seguir operando rápidamente mi negocio. Entonces, claramente el tema de ruta al mercado se hace muy urgente y exige la necesidad de poder repensar, digamos, lo que estoy haciendo yo en términos de route to market. Sigamos a la siguiente. Mati, si me puedes adelantar un slide. Dame un segundo. Perdón. Rodolfo, aprovechando mientras Matilde creo que tiene ahí un temita técnico, aunque ya se ve su cursor. Hay una pregunta que va muy enfocada en esto que acabas de presentar, y te la menciono mientras termina Matilde. Alguien pregunta, oye, aprovechando eso de los lanzamientos, ¿cómo visualizan un lanzamiento de producto nuevo para agosto de este año, tomando en cuenta que no se puede hacer nada de degustaciones porque es en la categoría de bebidas? Sí, es una excelente pregunta y es una situación bien retante. No hay nadie que hoy me diga qué es lo que va a pasar en agosto ni qué va a pasar la otra semana. Entonces, desde el punto de vista de predictibilidad, y esto es algo que hablábamos en los otros webinars, lo que nos queda hoy es entender, observar, documentar, y basado en esas 3 cosas, poder establecer diferentes tipos de escenarios. Para mí es la única manera en que hoy podemos establecer un modelo de predicción o de anticipación a lo que de alguna manera podría pasar. La combinación de esas 3 cosas que dije te van a permitir informarte de una manera bastante educada para poder diseñar diferentes escenarios. Ahora, si estás hablando de las categorías donde necesitas necesariamente el tener una degustación porque es vital para la prueba y la atracción del consumidor, va a ser una situación bien retante. Yo creo que desde el punto de vista del lanzamiento estratégico y desarrollo de marca, todo lo que tiene que ver con como todos saben, lo que le llaman el trial, lo que es la prueba de producto, es súper importante. Y yo creo que con las limitaciones que tenemos hoy,
eso va a ser un impedimento y un obstáculo muy grande para poder obtener esa primera fase del desarrollo de la marca, que es la prueba. Entonces, yo sí, sin tener mayor información del producto y de la categoría o el segmento específico, yo repensaría probablemente la fecha de lanzamiento de esa marca. No sé, Mati, si tienes algún otro comentario. Sí, fíjate que, ¿cómo se llama? Uno es el retrasarlo, que obviamente probablemente lo quieras hacer cuando puedas tener mucho más libertad para hacer actividades, pero si no hay opción de retrasarlo, yo buscaría alternativas. Y mira, se me ocurría ahorita, por ejemplo, con todas estas plataformas que están surgiendo en línea, ¿qué pasa si más bien todos los consumidores de esas plataformas, tú trabajas con ellos para mandarles tu muestra y lograr ahí generar el sampling que quieres, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser una alternativa de pensar fuera de la caja y diferente. Yo creo que aquí, miren, la crisis siempre lo que nos va a pedir es que seamos creativos y buscar nuevas alternativas versus lo que estamos acostumbrados a tratar. Yo, por ejemplo, en este caso, evaluaría estas plataformas a domicilio y ver si a través de ellos podemos generar sampling. Sí, Muchas gracias. excelente recomendación. Ahora, desde el punto de vista de si ya decidimos entrar a una nueva ruta al mercado, un nuevo canal de distribución, ¿cuál deberían ser esos criterios o pilares esenciales para diseñar esa nueva ruta? Aquí les pusimos 4, les vamos a compartir la presentación. No voy a entrar al detalle por cuestiones de tiempo, pero sí es importante mencionar que lo primero, el diseño de una ruta al mercado tiene que ir del mercado hacia atrás, del consumidor hacia atrás. Nosotros no podemos decir, yo tengo esta infraestructura y esa infraestructura de alguna manera me va a servir para entrar a este canal en específico. Tiene que ir al revés, tiene que decir cuáles son las necesidades de los clientes y consumidores en ese segmento de mercado particular, y de ahí para atrás vengo diseñando básicamente toda la infraestructura y las rutas al mercado. Digamos que ese es el primer pilar. El segundo, que tiene que ser coherente y alineado con la estrategia de negocio de la compañía. De alguna manera el route to market, viniéndose del consumidor hacia atrás, va a ayudar a reconfigurar esa organización y de alguna manera que sea coherente con lo que tengo el día de hoy, ¿no? En la medida de lo posible. Que tiene que ser balanceado desde el punto de vista de prioridades. Cuando uno diseña un route to market, hay 3 cosas importantes, que son las necesidades y preferencias de los clientes, los crecimientos que tengo y expectativas que tengo de vender, y el costo que me va a llevar de servir a ese canal en particular. Si yo me enfoco solo en necesidades y preferencias de los clientes, probablemente voy a descuidar a lo mejor el costo. O si me enfoco solamente en el crecimiento de ventas, lo puedo hacer a cualquier costo, no necesariamente. O si solo me enfoco en el costo, no voy a ser efectivo probablemente cumpliendo las necesidades de los clientes. Entonces, al final son 3 elementos interdependientes que tienen que estar totalmente balanceados. Y el cuarto tiene que ser un diseño totalmente flexible, especialmente en el mundo de hoy, donde el día de mañana no sé lo que va a pasar. Por lo tanto, la estructura que voy a diseñar dentro de mi organización tiene que ser lo suficientemente ágil y con una alta capacidad de respuesta para que yo pueda cambiar o modificar los diferentes elementos de esa organización y de ese diseño que hice para la ruta al mercado. Y el siguiente slide, Mati, please. Estamos teniendo un poco de problema ahí técnico, parece. ¿Alguna otra pregunta, Wilmer? Perdón, o sea, no sé por qué está trabándose. Pregunta otra persona acá, Rodolfo, aplicaciones de tecnología para medir todo el road to market. Bueno, hay 2, yo diría que 2 componentes importantes acá. Uno es la optimización de las rutas, que eso es algo que totalmente existe desde el punto de vista de softwares y de aplicaciones que existen en el mercado. Hay muchísimas, ¿no? Como basado en la geografía que yo quiero atender, basado en el número de vendedores y el número de rutas y camiones, no solo la venta per se, cara a cara, sino que la optimización de las entregas es algo que se puede optimizar perfectamente a través de algoritmos que ya están, digamos, inmersos dentro de los softwares y las aplicaciones que existen comercialmente. Esa es la primera parte de la medición. La segunda parte de la medición, que es igual o más importante,
es cuál es el impacto que estoy teniendo a través de ese diseño que se creó, ¿no? El impacto me refiero a la medida o la medición de la ejecución que estoy teniendo a través de los diferentes fundamentales o KPIs que voy a definir que van a ser los definidores del éxito. Por ejemplo, puede ser cuál es la distribución que tengo, qué tan efectiva es, cuál es la productividad de mi vendedor, qué tantas visitas hace, cuál es mi posición de precio versus la competencia, cómo estoy ubicado en la tienda. En fin, todo lo que tiene que ver con el desempeño y la medida de eficiencia y medida de éxito de mi diseño y de mi ejecución, perfectamente puede medirse a través también de compañías que dan ese servicio. De hecho, nosotros tenemos un aliado estratégico que específicamente hace eso. Igual GSP tiene parte de esos servicios y existen pues plataformas tecnológicas que perfectamente pueden apoyar esa ejecución. Esa parte de medición de la ejecución es una combinación de elementos y herramientas tecnológicas con elementos humanos, ¿no? Porque de alguna manera sí hay que ir a medirlo. Entonces sí existen maneras muy generalizadas y eficientes de poder medir con la combinación tecnológica y humana en los dos elementos importantes que mencionaba, ¿no? La eficiencia logística y de rutas al mercado y por otro lado la ejecución que de alguna manera es igual lo más importante. Buenísimo, buenísimo, Rodolfo. Muchas Ok, gracias y a todos les comentamos que sí vamos a compartir la presentación. excelente. Sí, esta lámina probablemente la considero bastante valiosa para este webinar y no quería dejarla pasar porque al final del día, si hemos visto tantos impactos que ha tenido la pandemia dentro de los diferentes elementos, tanto de categoría como de consumidores, como de relaciones con los clientes y reconfiguraciones, ¿qué es lo que entonces debemos hacer? Y creo que este es el meollo de toda esta discusión. Entonces me voy a ir por algunos de los impactos que hemos hablado y vamos a tener una conversación en términos de lo que nosotros recomendamos que deberían de ser esos ajustes con los habilitadores que deberían tener esos ajustes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos viendo hoy, como mencionaba Matilde, cuáles son esos nuevos hábitos de uso y consumo de los productos, ¿qué tengo que hacer de ajuste en mi ruta al mercado? Bueno, aquí van a haber dos cosas importantes a través de todos los ajustes, dos palabras claves. Una es entender o entendimiento y la otra palabra clave aquí es agilidad. Entonces, voy a mencionar mucho la palabra entendimiento y la voy a mencionar mucho porque la mayoría de las compañías miran los problemas e inmediatamente van en el modo de resolución del problema sin necesariamente entender cuál es el problema que quieren resolver. Entonces, cuando yo tengo un cambio de hábito y consumo de productos, necesito realmente entender si esa tendencia, cuál es la magnitud que tiene la tendencia y por otro lado, cuál es el tiempo de duración de la tendencia. Porque en esa medida voy a poder hacer los ajustes que necesito hacer en la dimensión correcta. También es importante cruzar la información de cuáles son esos hábitos y consumo con esas nuevas rutas de compra. O sea, puede ser que el hábito cambie, pero la ruta no cambie. O puede ser que las dos cosas cambien. Entonces, es bien importante entender esa parte. Y ahí, ¿cuáles son los habilitadores que podríamos tener? Bueno, observar, conversar con los clientes, entrevistar a consumidores y los mismos reportes que puedo encontrar ahí de manera gratuita en la web. Es impresionante la cantidad de información que hoy hay en la web que ustedes pueden accesar sin pagar un centavo y que les pueden servir mucho en este ejercicio. El otro impacto importante que estamos viendo, que mencionaba Matilde, es la utilización de medios de información. Ya vimos cómo las diferentes generaciones están cambiando o tienen preferencias diferentes a través del uso de esos medios de información. ¿Qué tipo de ajustes y qué influencia tiene eso entre el route to market? Es bien importante entender cuál es la factibilidad de que yo pueda vender mis productos a través de esos medios de consumo o de medios de utilización de información. Lo que mencionaba Matilde, a lo mejor no vas a poder lanzar el producto en los supermercados con la prueba física, pero puedes utilizar algunos otros medios para poder llegar a ese consumidor de una manera totalmente diferente. Pero hay que entender la factibilidad de hacerlo, desde el punto de vista de que habilitadores como plataformas, si tengo la plataforma comercial o tengo la plataforma tecnológica para poder hacerlo, o si tengo el equipo capacitado para poder hacerlo. La otra parte es otro impacto importante, interacciones con clientes B2C y B2B hoy son más digitales. Eso lo mencionaba Matilde. Bueno, ¿qué implica eso para mí, para mi route to market? Que si realmente mi industria y mis categorías se están moviendo
esencialmente a temas digitales, yo tengo que de alguna manera asegurarme que manejo plataformas digitales de interacción, ya sea para vender, para proveer servicio, para hacer el back office, para proveer soporte de servicio al cliente, postventa, etcétera. No es solamente decir, bueno, ya se movieron a digital, pues les voy a enviar un mail con un formato para que me hagan los pedidos. No necesariamente, hay que realmente pensar si realmente hay una plataforma integrada, completa, con todo el back office de mi organización para poder proveer el servicio o los servicios necesarios para tener una experiencia de compra como el consumidor se merece, ¿no? Y aquí pues necesitamos asegurar que existe el equipo tecnológico apropiado y el entrenamiento de la gente para poder correr, digamos, un canal que es a lo mejor totalmente diferente al que tradicionalmente utilizaba, ¿no? Lo otro importante que estamos viendo, que mencionaba Matilde, es la reconfiguración de las ventas entre canales. O sea, cómo ha venido el consumo cambiando en las tiendas de barrio, que cayó significativamente, ahora está regresando, o los supermercados que vendían o que venden alimentos, pues que ha habido un incremento significativo en el consumo, o las mismas tiendas de conveniencia. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque probablemente, dependiendo de la categoría de industria donde yo me manejo, probablemente yo estoy más inclinado o estaba más inclinado a vender en determinados canales. A lo mejor mi rentabilidad también estaba más enfocada a esos determinados canales. Y lo que hay que hacer hoy es, otra vez, entender cómo el consumidor está migrando a esos otros canales, qué porcentaje de los consumidores, qué tipo de portafolio están comprando. ¿Por qué digo eso? Porque si son portafolios de bajo precio, probablemente los márgenes de esos productos van a ser menores que los que yo acostumbraba a vender. Entonces, el diseño que tengo que hacer de mi route to market a través de esa reconfiguración de canales va a tener que tomar en cuenta la rentabilidad nueva, digamos, o cómo impacta esa rentabilidad de ese canal en particular a la rentabilidad completa de la organización. Tengo que asignar recursos, obviamente, para esa implementación, porque a lo mejor son recursos que no estaban acostumbrados a manejar ese canal, por lo tanto, tengo que, ya sea prepararlos, entrenarlos, darles las herramientas, y esos tipos de reconfiguración la puedo facilitar a través de mucha información que puedo conseguir otra vez a través de la web, comenzar a cruzar información, comenzar a hacer análisis de los márgenes, de las categorías, de los consumidores, que me permita tener un buen entendimiento del impacto. Y por otro lado, pues tener el presupuesto de alguna manera para poder implementar algunas de estas decisiones, ¿no? Y lo último, que Matilde habló un poco y que creo que es tema de un webinar completo, es la explosión del e-commerce, ¿no? O sea, aquí todo el mundo habla de e-commerce, todo el mundo quiere meterse a vender e-commerce, pero hemos visto desde gente que manda, como mencionaba, un email con una guía donde tú vas a poner ahí qué es lo que necesitas, hasta plataformas totalmente optimizadas y eficientes de interacción de e-commerce. Hay que entender aquí el tamaño de la oportunidad también, porque si estamos diciendo que el e-commerce se ha quintuplicado o la penetración del e-commerce se ha explosionado, hay que ver qué representa eso para mi categoría. Ahí se fue la imagen, si pueden regresar con la imagen, por favor. Entonces, puede ser que a lo mejor mi industria y mi categoría sí, se ha explosionado en e-commerce, pero representa únicamente el 5% de mis ventas y a lo mejor no sé, el 3% de las utilidades. Hay que entender esa magnitud porque no voy a hacer un cambio total de toda mi organización cuando la magnitud de ese cambio para mi compañía y mi industria y mi categoría no es tan significativo. Entonces tenemos que realmente ser bastante cuidadosos cuando hablamos del e-commerce, ¿no? Claramente es un gran ganador. El e-commerce, como lo vemos aquí, hay un crecimiento en ventas muy grande. Pero nuevamente hay que ser cuidadoso y entender dónde están esos cambios importantes. Y para finalizar, dejarlos únicamente con un par de pensamientos acá que son, cuando hablamos de e-commerce, y esto lo mencionó de alguna manera Matilde también, nos estamos metiendo a un concepto que se llama la multicanalidad versus la omnicanalidad. La diferencia, mucha gente habla de estas dos cosas de manera intercambiable, y la verdad es que son dos cosas bien diferentes. Cuando hablamos de una estrategia multicanal, tenemos a la marca como el centro de la estrategia. Y la marca lo que hace es que envía el mismo mensaje básicamente a los diferentes puntos de contacto con el consumidor, que puede ser
puede ser a través de digital, puede ser correo electrónico, puede ser las redes sociales, puede ser la misma tienda, pero no necesariamente los diferentes canales están conectados. Y no existe, digamos, existen barreras entre esos canales y de alguna manera el consumidor no puede necesariamente navegar de una manera muy fácil a través de ellos. Si la experiencia, digamos, no va a ser exactamente la misma cuando navega a través de ellos. Entonces, la omnicanalidad, por el otro lado, lo que hace es que pone al consumidor o al comprador en el centro de la estrategia. Y lo que hace entonces es que le facilita la navegación a través de los diferentes canales, y esos canales forman prácticamente un ecosistema de experiencias que permite que los mensajes que le envían a ese consumidor o a ese comprador son totalmente personalizados, dependiendo de en qué parte del embudo de conversión se encuentra y en el proceso de la compra. Entonces, son dos cosas bien diferentes y hoy estamos viendo una tendencia mucho más pronunciada hacia el desarrollo de estas estrategias omnicanal, donde los consumidores y compradores tienen esa experiencia totalmente transparente con ellos, mensajes personalizados, y en donde la organización, el suplidor, el productor de los productos, le puede proveer, digamos, toda esa experiencia a través de toda una plataforma desarrollada para ellos. Y si vamos al siguiente, es simplemente un ejemplo de cómo sería una omnicanalidad. Aquí a la izquierda tenemos el embudo de conversión, donde tenemos las diferentes etapas por las que pasa un consumidor cuando quiere de alguna manera comprar un producto. Me voy a ir al ejemplo de la derecha, donde por ejemplo una persona que dice voy a comprar una televisión, me voy a ir a la tienda, voy a ver los diferentes modelos que puedan tener. Hay personas que prefieren ir a la tienda primero para verlos. Yo personalmente me gusta hacer eso. Examinas los modelos y de repente se encuentra ahí al lado de los modelos un código QR, y lo que hace es que accesa el código y ese código lo dirige a un app de la tienda con un contenido específico, digamos, de la categoría. Entonces ahí pues prácticamente esa persona está, digamos que trabajando en el embudo a nivel del awareness, ¿no? La persona simplemente está tratando de obtener alguna información. Pasa entonces a la etapa de discovery, donde la persona de alguna manera, ya que se metió a esa app de la tienda, comienza a mirar diferentes especificaciones de producto, los compara, lee comentarios de consumidores, a lo mejor dice, bueno, ya que vi 15, voy a seleccionar 3, que son los que más me llaman la atención, y de repente entonces la aplicación le pone algunos videos en YouTube, y entonces ahí pasa inmediatamente a accesar los videos en la etapa de consideración, comienza a ver los videos donde hablan un poco de los reviews del producto, y ahí mismo toma una decisión y dice, ok, esta es la televisión que quiero, y pasa entonces a la etapa de conversión donde dice, voy a comprar esto. Pero en ese momento se da cuenta que en la tienda no lo tienen. Entonces el sistema o el ecosistema que se supone que debe estar funcionando para eso, con esa experiencia totalmente transparente para el consumidor, le dice, no se preocupe, nosotros se lo vamos a enviar a la casa. Entonces ya cuando sale de la tienda, inmediatamente él ya recibe un mail donde ya va al recibo, su recibo de compra, le dicen cuál es el monto de la compra, la fecha de entrega, el modelo, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, es una experiencia totalmente multicanal, pero es una experiencia donde se requiere, digamos, una plataforma con tecnología realmente muy, muy específica, en donde los mensajes van dirigidos y personalizados a la persona que está navegando a través del embudo, y en cada parte del embudo tiene que ir un mensaje muy específico y particular para la necesidad de esa persona en esa parte del embudo. Y creo que el último slide habla un poco del e-commerce, y aquí básicamente lo que estábamos tratando de transmitir a ustedes es que si ustedes van a establecer una estrategia de e-commerce dentro de todo este mundo multicanal que estamos viviendo hoy, o omnicanal, que es la tendencia más reciente, tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Y aquí están únicamente las 7 más importantes, pero cuando quieran poner o implementar una plataforma de e-commerce es importante conocer a tu target. ¿Quién es básicamente tu consumidor o tu comprador target? Que es conocer el mercado. El segundo es el manejo de la cadena de abastecimiento, donde de alguna manera, más allá de vender,
tienes que tener el producto disponible y entregarlo a tiempo, que sea completo y en buen estado. De nada sirve que vendas un montón si la cadena de abastecimiento no te está permitiendo cumplir con las expectativas del comprador. Tienes que tener un almacenamiento donde tenga gente preparada para poder hacer todo lo que tiene que ver con el picking, el empaque del producto, la cargada en los camiones. Igual es un eslabón de la cadena súper importante. ¿Cuál es el costo de enviar ese producto? Muchas veces las compañías obvian este tema del costo porque están dando básicamente entregas gratis, pero el costo es uno de los costos dentro de toda la estructura de costo del e-commerce. Los costos de envío son sumamente importantes y representan una parte muy importante de toda la estructura. Entonces hay que verlo con mucho cuidado. La otra parte es el costo de adquisición y retención. A veces los costos de adquisición de clientes son muy altos. Entonces las estrategias e-commerce deben estar dirigidas muchas veces a cómo hago la mejor retención posible de estos clientes para que vuelvan a comprar, porque mi costo de adquisición es muy alto. Entonces no es solamente vender porque ese costo de adquisición va a ser alto, sino cómo mantengo a esos compradores para no necesariamente tener que invertir en seguir adquiriendo más, ¿no? El branding, pues, que tiene que ver con la diferenciación de mis productos a través de todo un mundo de ofertas de productos en la web. Y el cumplimiento de las órdenes, pues, que es básicamente la satisfacción del cliente. Entonces, el mensaje aquí del e-commerce es complejo, es algo que se puede hacer, pero tiene que estar bien asesorado para poder garantizar que todos estos elementos estén en su lugar. Con esto terminamos. Yo sé que fue un poquito rápido la última parte, pero con gusto podemos compartir la presentación y contestar algunas preguntas ahora. No, perfecto. Muchas gracias, Rodolfo. Hasta el momento, muchas personas pidiéndonos la presentación. Creo que es información muy, muy, muy valiosa. Y súper importante mencionarles algo. Con Rodolfo y toda su organización, estamos también generando espacios ya en privado con las empresas, con nuestros clientes, potenciales clientes, para buscar oportunidades, ¿no? Entonces, cualquier cosa, por allí estuve en el chat colocando nuestros datos. Nuestra idea es aportarles, por supuesto, ¿no? Hacen una pregunta por privado, Rodolfo, y es, ¿ustedes tienen algún estudio? Uy, ya se me movió acá. ¿Ustedes tienen algún estudio de penetración del e-commerce en Centroamérica y si es posible por país? Sí lo podemos conseguir. Sí está la información y la podemos conseguir. Creo que hay varias compañías que han hecho este estudio. Sí, se lo podemos enviar a la persona con gusto. Lo buscamos y lo enviamos. Aquí les estoy colocando entonces que le vamos a buscar la información. El resto es mucho agradecimiento por la información. Por allí, Gianpaulo de Panamá dice muchas gracias. Agradecemos compartir la presentación. Así es, se la vamos a compartir. Vamos a compartir también la grabación de webinars anteriores y nuevamente refuerzo de que junto con Rodolfo y toda su organización estamos súper atentos a cualquier requerimiento de espacio que ustedes necesiten para ver cómo les podemos aportar. De esta forma, para ver, estarán en estudios con la oportunidad de presentar en plataformas los nuevos productos o promociones que se tengan en supermercados con un tipo de impulsación. Estarán en estudios con la oportunidad de presentar en plataformas, los nuevos productos o promociones que se tengan en supermercados como un tipo de impulsación. Creo que es una pregunta muy orientada a lo que mencionaba por allí Matilde, de cómo tal vez usar la tecnología para sustituir todo este tema de impulso, ¿no? Así es. Sí, no estoy seguro de entender, pero dale, Mati. Sí, yo creo que entiendo que la pregunta era si se puede, si se ha estudiado o si se ha medido, y creo que la ventaja de una buena plataforma digital es que te ayuda a medir todo. Entonces, por ejemplo, si tú usas una plataforma digital que puede rastrear a quién le diste muestra, puedes perfectamente después rastrear quién compró, con quién generaste recompra. Entonces, tiene otras ventajas también estos vehículos digitales, ¿no? Porque la belleza de lo digital es que te deja medir prácticamente casi todo lo que haces, siempre y cuando esté montado en una buena plataforma, ¿no?
Buenísimo. Sí, la gente está excelente. pidiendo, por lo que estoy viendo, pide también la data de la penetración de e-commerce, que se la podemos enviar a todos también, no hay problema. Excelente, excelente. Ahorita en muy breve ya yo les voy a compartir esta presentación, les voy a compartir los datos también para que nos puedan contactar. Y nuevamente, Rodolfo, Matilde, les agradezco en nombre de GSP Corp y todos nuestros clientes, aliados comerciales, por este valioso espacio que nos han dado el día de hoy. Aunque nos pasamos unos 15 minutos, todos, la mayoría están conectados, entonces esto es una muestra de que estuvieron recibiendo la información y como tal se la vamos a compartir. De esta forma les doy las gracias y les dejo para que ustedes nos despidan entonces. Sí, gracias. Gracias, Wilmer. Gracias a toda la audiencia. Gracias, Mati. La verdad que para nosotros nuevamente es un gran honor compartir con ustedes estos aprendizajes y con gusto les compartimos más información cuando lo necesiten. Estamos a la orden y bueno, ahí están los contactos. Gracias.